te anhelamos, Rey, en donde te deseamos y te encontramos más y más cuando estamos en tu casa, cuando estamos en tu presencia, cuando nos dejamos envolver en tus brazos de amor. Cristo resucitado, el que se manifestó y se sigue manifestando, el que se reveló y te seguís revelando, Señor, más aún aquellos que más te necesitan. Gracias, porque este es tu día escogido para nosotros, en el nombre de Jesús. Y gritamos amén. Vamos a un aplausote grande, que estamos de fiesta. Y es muy lindo verlos, ¿no? Ahora que se prendieron las luces. Bueno, sentate y bueno, Dios te está viendo, ¿no? Es como que hoy, como ayer, como siempre, pero nunca tanto como el hoy, ¿no? Dios sigue siendo el Dios que es, ¿no? Haciendo esas cosas de siempre, en el sentido que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Cristo es un dato constante en el registro de nuestras vidas. Uno mira y lee la Biblia y se pone un poquito envidioso, ¿no? Como que mirando de afuera, como que nosotros estuviéramos por fuera de algo que también es, por supuesto, para nosotros inclusive. Y eso tiene que ver con las cosas que hacen a un Cristo resucitado. Uno mira en la historia. Y yo diría así, se puede decir que hay dos instancias de las manifestaciones y, ¿por qué no también hablar de las revelaciones de Jesucristo en el después de su muerte? Cuando Él resucita, se manifiesta, ¿no? Ahí entre sus contemporáneos, y de repente viene un momento de ascensión para Él, ¿no? Y a la vista de más de 500 testigos, Él es levantado en las nubes, y así pronto lo vamos a volver a ver regresando. Pero Él, si bien se fue, si bien es el que es a la diestra del Padre, sigue siendo hoy entre nosotros. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, el tema de la resurrección es drásticamente importante. Nosotros no podemos mirar esto como que de reojo y con menor importancia, porque vaya que la sustancia la tiene y toda. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es lo que dice 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 17. No solamente si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, sino que aún estaríamos en nuestros pecados. Quiere decir que la resurrección valida la muerte. Quiere decir que la resurrección es todo. Nosotros tenemos que entender en ese todo, que tiene toda la importancia, que nuestro Redentor vive. No podemos perder de vista su contemporánea realidad. Algo que nosotros a veces lo vemos, como te empezaba diciendo al principio, como que a la distancia, ¿no? Con nuestra nariz contra el vidrio y diciendo: yo llego hasta acá, pero qué lindo los antepasados, lo que pudieron ellos vivir. Pero no, porque Él es contemporáneo. Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y nosotros tenemos que entender en eso de todos los siglos que nos toca vivir un presente siglo malo. Que de malo que es, si estos días no se acortaran, nadie sería salvo. Entonces, el plan de rescate de Dios en Cristo Jesús, que fue la cruz y la resurrección de Cristo, valida y es más válido todavía en este tiempo. ¿Por qué te lo digo? Por aquello que también dice, y no solo eso, de que la gloria postrera es mayor que la primera, sino porque en este tiempo de ahora, si no tenés, como Él quiere que tengas, experiencias tuyas, personales, con el Cristo resucitado, déjame decirte, vana sería tu fe. Y aún permanecerías en tu pecado si acaso esto fuera una mera historia religiosa. Pero Él no es religión, Él es relación. Él quiere relacionarse personalmente contigo. ¿Sabés que si vamos, como digo, a la data que Cristo se siguió manifestando
después de la ascensión. Que eso corresponde a nuestro tiempo. Bueno, nos plantamos y nos plantaríamos ya mismo entonces en el libro de Apocalipsis. Y capaz que algunos digan, ¿cómo le gusta a usted, pastor, el libro de Apocalipsis? Sí, me gusta toda la Biblia. Pero claro, el libro de Apocalipsis, además, es esto tan magnífico que es la revelación. Apocalipsis quiere decir la revelación de Jesucristo. Y está hablando de la revelación del Cristo resucitado. Entonces, cuando vamos a los primeros capítulos de Apocalipsis, ahí se dan dos instancias, y quiero hacer manifiesta la diferencia, ¿no? Dos instancias en cuanto al Cristo resucitado. Revelación, y esto en primerísimo lugar, capítulo 1, con el apóstol Juan, y luego manifestaciones, 7 manifestaciones, ¿sí? Cuando Él se manifiesta, el Cristo resucitado, y trata, ¿sí?, desde esa manifestación de su resurrección, con 7 periodos, diríamos así, que pueden ser 7 momentos de las estaciones de tu vida, que de repente estás allá y capaz que por acá, o te vas un poquito, y donde vos te vayas, el Señor te va a salir al encuentro. Y me encanta ver cómo el Señor prioriza las cosas, y es bueno que nosotros notemos eso y de qué manera Él se prioriza, porque si bien en mayoría son las 7 manifestaciones que Él tiene, cuando estoy hablando en ese caso, se manifiestan las 7 iglesias, como digo, los 7 periodos, pero cómo Él prioriza primero y te prioriza primero a vos en lo personal. Porque en eso que te acabo de decir están las revelaciones. ¿Qué quiere decir? Que Él, ¡pum!, se deja ver de una manera y una magnitud impresionante y tangible, o una manifestación. O sea, esto es una manifestación. Dios te habla, Dios te está hablando a través de la Biblia y Él se está manifestando. Pero una revelación, eso es tan magnamente así, descollante, que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que llamar justamente a un acercamiento que máximo es Él el que en verdad se acerca a nosotros. ¿Sabes cuándo? Cuando más lo necesitas. Porque en eso que te digo, 7 manifestaciones a las 7 iglesias, ya vamos a ir rápidamente si Dios nos permite y nos da el tiempo, pero una revelación, una imagen, diríamos así, una sustancia manifiesta en facciones de Jesús a quien la estaba pasando mal y peor. Déjame decirte, yo creo que esto es un eslogan de estos últimos días y prédicas, en algún momento sé que lo dije, de parte de Dios, ¿no? Que si estás mal, si estás con problemas, si estás en soledad, en deportación, apóstol Juan, ya te lo estoy diciendo, ¿no? Capítulo 1. Si estás privado de tus libertades, de lo que vos quisieras ser y alcanzar, vos sos una prioridad para mí, te dice el Cristo resucitado. Le aparece y se le manifiesta a 7 iglesias, está bien, pero en la lista cronológica lo primero que nos cuenta es que Él se manifiesta en lo personal. No le estoy quitando a lo congregacional, obviamente soy pastor, y por supuesto si queremos estar en clave mayor de manifestaciones resucitado, tenemos que estar en la iglesia de Cristo, porque las mayor manifestaciones en número fue a las 7 iglesias. Uno tiene que, al permanecer en la iglesia, tenés más manifestaciones de Dios. Si venís una vez a la semana, tenés una manifestación eclesiástica nada más. Pero los que podemos venir más días, nos hacemos tiempo, terminamos siempre teniendo más aportes. Pero vuelvo a lo primero, sos una prioridad. Y para Él es una prioridad. No que de una no se te saltes el capítulo 1 de Apocalipsis, una revelación personal, un trato personal, y venga solamente a lo que se recibe congregacionalmente. Primero, apóstol Juan, gente que está muchas veces agobiada. Primero el Señor se quiere revelar a tu vida.
alguien como el apóstol, que inclusive nos cuenta el versículo 9 del capítulo 1, cómo estaba él, ¿no? Alguien que estaba en tribulación, en paciencia de Jesucristo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Esperando a Jesús. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a orar? Y él estaba en tribulación, en paciencia, estaba en la isla de Patmos, estaba ahí perseguido, encarcelado, privado de su libertad, por causa de hacer lo malo, no, por causa de hacer lo bueno. Hay gente que dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y hay gente que hace lo malo y está mejor que yo. Bueno, acá había un alguien así, sin número de nota para ponerle del sote que le pondríamos el apóstol Juan, de bueno que era en el sentido de todo lo bueno que él era y hacía para el reino, y sin embargo estaba aplastado bajo las pruebas, desilusionado de la vida y de los supuestos resultados que muchas veces se teje dentro de un supuesto evangelio exitista, de solo éxito. Y cuando no hay éxito, no está Dios. ¿Sabés qué? Cuando aparentemente no está Dios, cuando aparentemente te fallan y te faltan todas las cosas, a veces es el campo predilecto para el Cristo revelado, para que te quiera revelar. Ese Cristo que cuando se le aparece, se le revela al apóstol, mirá el versículo 8, se le presenta como alguien. Versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabes qué quiere decir alfa y omega? Como diciéndole, mirá, tu vida está en la chatura que está, pero yo soy el que empieza y el que va a terminar tu historia. Soy el alfa y el omega. ¿Y sabes qué? Iglesia mía, te dice Cristo, y vos que estás ya sin aire jadeante, sí, Él es el Todopoderoso. Dale el aplauso de grande y levanta tu cabeza en tu isla de Patmos. Ahí está el Señor contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y miramos y seguimos mirando un poquito para adelante, ¿no? Para darnos cuenta, esto que te estoy diciendo, espera que tengo que mover esto. Aquí estamos. Y ahí viene, si bien esto es lo más importante, ¿no? Lo que habría que hacer más hincapié todavía, lo que habría que mencionar y remencionar y redimensionar, esto de su manifestación personal. Yo digo, él recibe esto tan macro y grande y gigante de Dios, que es un Cristo revelado, que le debe haber impactado y llenado todos sus vacíos y le debe haber vaciado todas sus angustias y tristezas y todo lo que podía estar sintiendo. Se fue a no sé dónde porque vino, sí, el Todopoderoso a su vida. Y eso tiene que haberlo incorporado. Ahora, ¿ya lo sacó de la isla de Patmos donde estaba encarcelado y deportado? No. Él siguió ahí, pero con un salvataje singular de Dios. ¿Sabes? Dios no es el Dios de la inmediatez tampoco. De repente, Él simplemente, y saco el simplemente, gloriosamente, viene, se manifiesta, te levanta y te sostiene para que Él te pueda ver, lo principal. Pero que también para que te puedan ver los demás, que aún estando en tu tribulación y en tu isla de Patmos, caminas sobre las aguas. Y eso es realmente un testimonio maravilloso. No solo, y no tanto meramente solo cuando las cosas exitosamente salen bien, sino realmente la fortaleza que no le da un psicofármaco ni la mejor ayuda humana, sino el resucitado, el Todopoderoso, el que te marca norte y te dice: yo empecé la historia contigo, soy el alfa, pero también soy el que voy a terminar la historia contigo, soy el omega y soy el Todopoderoso. Qué lindo. Yo me quedo ahí, me quedaría a vivir ahí. Pero gracias que no, ¿eh? Sí, porque yo en mi caso me quedé a vivir ahí. En eso del Dios personal, yo, el yoísmo, yo Cristo, y de la iglesia ni me acuerdo. Estuve 5 años así.
en mi comienzo, 5 años. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque yo no sabía ni a qué iglesia pertenecía. Acá en Uruguay, después viajo a Estados Unidos y a los 5 años, yo ya te he contado esta historia, el Señor trata conmigo allá en Nueva York y me dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces yo dije, me falta algo que yo no sabía, congregarme. Ok, entonces, es larga la historia, te la corto y empiezo a congregar ahí en Nueva York. Cuando empecé a congregar dije, wow, de todo lo que me estaba perdiendo. Cuántas revelaciones magníficas tuve en esos 5 años y sigo teniendo. Qué cosas más enriquecedoras, impresionantes, que hay que seguirlas alternando con nuestra realidad, porque Él sigue siendo ese Cristo revelado en lo personal. Pero cuando llegó a la iglesia, como te dije, de todos los 7 que me perdí, de la plenitud quiere decir 7, de todo lo que el Señor se manifiesta más abundante y numeramente, ¿sí? Cuando estamos congregados. Mi crecimiento fue otro, y ahí no solamente llegué y me bauticé en Nueva York, sino que de ahí, de la Iglesia de Cristo, aún cuando vuelo desde allá a Uruguay, dije, no sé si habrá una iglesia evangélica como la que yo conocí en Nueva York, y resulta que sí. Y encuentro una, y ahí me planté, y de ahí no me he salido, porque necesito el Cristo revelado, pero te necesito también a vos como contexto de todo esto tan lindo que atrae la presencia del resucitado, porque donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Él está en medio de nosotros en esta mañana. Dale el aplauso, qué lindo. Ahí queremos estar, amado. Pero también ahí entramos en las 7 estimaciones, diríamos así, que el Señor estima necesario manifestarse en 7 etapas de nuestra vida. Dice que el mensaje de las 7 iglesias a veces son 7 periodos de la historia de la iglesia en la tierra, o pueden ser 7 periodos estacionales del creyente, donde vos quizás estás en la realidad inmerso de la iglesia de Éfeso. Esa iglesia, de repente esos creyentes que habían empezado pum para arriba, ahora habían perdido el interés y el amor inicial por Cristo. Tengo contra ti, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Y uno dice, ahí de taquito Dios me saca de su escena, porque mirá la fallutez mía, mirá lo que le estoy haciendo al Señor después que lo conocí, que estuve. Obviamente ellos estuvieron en un primer romance, y sabés que los romances en Cristo no se pueden terminar. Siempre lo digo, Cantar a los Cantares es un romance bíblico de Dios con su pueblo, con su iglesia, y debe ser en lo filial también. Y no tiene extinción, no tiene fecha de extinción, porque es palabra eterna de Dios. Y de repente esa iglesia, ese Éfeso que podemos ser nosotros en cualquier momento de nuestra vida, porque nos agarran las rutinas, entramos en un acomodo que simplemente me sale el callo, y esto ya lo vi, ya lo escuché, ya lo hice 1000 veces, y no sé ni lo que estoy cantando, pero lo canto. No sé ni lo que está diciendo, pero lo escucho. ¿Y de qué fue la predica? Ni me acuerdo. Esas cuestiones que uno dice, ay, se terminó el día y no oré. Bueno, hasta mañana. Esas cuestiones que te van achicando la mecha, que te vas apagando en tu fuego. Cuando te querés acordar, estás ya lejos. Porque no es solo la caída abrupta, es el deslizadero en el poquito a poco, me alejo. ¿Qué te pasó, iglesia de Éfeso? Le ha pasado eso. Y de repente pierden el interés por Cristo. Pero este Cristo enamorado de amor y romance eterno no se queda ahí. No te abandona aun cuando lo abandonás. Cuando lo desprestigias en importancia y pones a otro o a otra u otras cosas en prioridad, competitiva o más alta. Entonces el Señor viene, es maravilloso esto, porque uno tiene que hacer analítico en la Escritura, y viene con un estímulo, como diciéndole, en pocas palabras te lo voy a resumir y te lo voy a mostrar esto que te voy a decir primero. Viene con un estímulo tal, como diciéndole en pocas palabras, mira, vos estás allá abajo, allá lejos, te fuiste, te deslizaste y hoy ya ni sos parecido a lo que fuiste.
Pero el Señor como que los desafía y les dice, bueno, pero yo te llamo a esto tan contrastado como que no solo dejes de ser el pálido, sí, diríamos así, espiritualmente, o sea, el anémico espiritualmente que te has transformado, y pases a ser un siervo de Dios. Algunos, ¿pero qué está diciendo el pastor? ¿Yo acaso de la butaca de más atrás donde estoy y me siento hoy, acaso Dios me puede poner a servir a Dios? Mirá, quien te habla, y muchos de los que hoy estamos sirviendo a Dios hemos conocido quizás los sótanos de Dios. Y de allá atrás de un Pedro que había negado 3 veces a Jesús, el Señor lo levanta por pastor. ¿Y por qué es importante que el Señor le ponga ese contraste y le diga, como le dice en el versículo 1, y le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el que tiene ¿qué? Las 7 estrellas en su mano. ¿Sabés qué es eso? La interpretación te la podría decir. Está en el versículo último del capítulo anterior, donde el misterio de las 5 estrellas que se veía en la revelación inicial de Jesucristo, las 7 estrellas en la mano de Jesús, son los siervos de Dios. Los que sirven a Dios están en las manos de Jesús, del resucitado. Y está extrapolado, se fue no sé a dónde. Y el Señor le está diciendo, bueno, pero ¿sabes qué? En mi presencia y en mi manifestación yo te puedo levantar y no sacarte a flote nada más, te puedo poner en mi mano diestra y de ahí no hay quien te vaya a poder sacar ni triar abajo. Dale el aplauso grande, aleluya, porque Él se manifiesta en esos tibios momentos, aleluya. Y le habla a la iglesia de Esmirna. ¿Viste cuando estamos en una condición Esmirna? ¿Qué es una condición Esmirna? Es una condición de pobreza. Cuando te va mal, te va mal. Yo, como te dije, vivimos en Estados Unidos y era dólares, era amorralar. Y pusimos una cifra, dijimos, cuando lleguemos a tantos miles de dólares, ¡pum!, volvemos a Uruguay. Y dijimos, claro, había tanta dulzura de tanta plata que estaba entrando. Entonces dijimos, bueno, un poquito más. Y levantamos un poquito la mira y la cifra y la vara. Entonces, pero cuando venimos a Uruguay, bueno, se dan ciertas otras condiciones y nos empezamos a comer los ahorros. Y comimos varios miles de dólares, ¿no? Y empezó quizás a darse una situación, no la mejor ni la más deseada, pero vayamos más allá de eso. Hay gente que realmente la pasa mal. Y muchas veces está en esa condición, y no solo en esa condición de necesidad y pobreza, desempleo y endeudamiento, o lo que sea, sino que además están en la punta de la lanza y la saeta de gente que le hace la vida imposible. Y esto de parte del mismo diablo, porque la iglesia de Esmirna era una iglesia que el Señor les reconoce y le dice, versículo 9, yo conozco tus obras y conozco otro más, como el apóstol, ¿no? Tu tribulación, pero también tu pobreza, lo mal que estás pasando. Lo sé, se manifiesta el Señor cuando estás en necesidad material, sí. Pero también le dice, y la blasfemia de los que dicen ser, judíos, ser de mi pueblo, pero son del diablo. Sí, dice, son sinagoga de Satanás. Hay gente, aún con cara de santos y religiosos, son instrumentos del diablo. Mira lo que te digo. Una cuestión que uno dice, no puede ser esto. Algunos dicen, no puede ser lo que me está pasando. Y ellos estaban realmente en la mira telescópica y de gente que estaba inyectada por los demonios. O sea, estaban en pobreza y estaban tediosos de lo que estaban haciendo, vapuleando contra ellos en excesivas e hirientes palabras de descrédito y no sé cuántas millones de cosas más. Ellos estaban siendo traspasados al punto que se sentirían así como se suele sentir, ¿no? Cuando estamos muchas veces así bajo ese aplastamiento de pobreza y situaciones de este tipo. Y el Señor como que les da esperanza, ¿no? Y esta es una de las manifestaciones del Señor a la iglesia de Esmirna, de las que más me gusta. Dice el versículo 8 que el Señor le dijo, se le manifestó de esta manera, le dijo, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe a los Esmirna, a la iglesia de Esmirna. Y le dijo,
el primero y el postrero, parecido al apóstol, pero ahora dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto como diciendo, mira, vos te sentís así sepultado y como muerto, pero yo soy el que revivió, yo te voy a hacer resurgir, yo te voy a levantar, te voy a sacar de tu pobreza, te dice el Señor, y te voy a librar de la boca de serpientes con veneno mortal de los infiernos. Dale el aplauso y vas a encontrar, aleluya, como Él no solo te alimenta y te sostiene en fe, sino que va a ser aquello que le promete que habría de llegarle a ellos. ¿Y cuándo va a llegar esto? Y bueno, si uno llegara a leer un poquito más el mensaje a la iglesia de Esmirna, dice, bueno, 10 días. 10 días de Dios me muero, ¿no? Porque para Dios un día son 1000 años, no. Pero a veces parece que nunca llega, pero tranquilo, el Señor es un Dios que te va a sacar de la pobreza. ¿Por qué? Porque mira, Jesús no teniendo oficio en el sentido que Él estuviera ejecutando su oficio. Yo tengo oficio, tengo profesión, tengo un título, pero no lo estoy ejerciendo. Y Él estaba en esa situación. Podemos mucho sugerir, bueno, debería ser carpintero Él. Pero cuando Él se dedica enteramente, como Dios trató y movió hilos para que hubiera gente que le fuera de bendición, el Señor tiene todas y las mejores influencias. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Dale el aplauso, te vas a ver libre de eso, porque Cristo, tu Redentor, vive. Aleluya. Y están también los Pérgamos, que viste, es otra iglesia que le escribe, la iglesia de Pérgamo, que son los guerreados por el diablo. Viste, hay gente que dice, yo estoy de turno, ¿no? El diablo parece que se la agarró conmigo, ¿no tendrá otro? Porque parece que yo soy el predilecto. Y eso es lo que a veces te pasa por quien sos o quien vas a ser. Viste, cuando Jesús, diríamos, bueno, había nacido y Herodes busca matarlo. ¿Por qué? Porque había un plan divino. Hay un plan divino de Dios sobre tu vida. Y por eso te pasan muchas cosas que te pasan. Y por eso muchas veces el diablo se la agarra contigo. Y eso fuera un poco la situación que estaba viviendo la iglesia de Pérgamo, sí, pero no solo eso. Además, esta iglesia eran creyentes que, mira bien, dice ahí en la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y ¿dónde moras? ¿Dónde? Donde está el trono de Satanás. Hay gente que dice, pastor, usted no sabe lo que es mi barrio. Suenan las balas, uno sale y no sabe si vuelve. Los peligros son constantes. Hay gente que no se atreve a asomar la nariz para afuera y a veces se privan de venir a los cultos. Por eso hay una hermana acá en la iglesia que está en una de las zonas más complicadas de Montevideo. Un tanto que yo siempre que la he llevado en el coche, nunca entré a ese pasaje. Si bien el auto entraría en el pasaje, pero muy apretadito, porque si entras y diríamos, si son desconocidos, no sé si salís con carrocería, si salís con la vida. Entonces ella vive ahí adentro y la situación es extrema muchas veces y siempre le pregunto cada poco, por lo menos le digo, bueno, ¿y cómo están las cosas? Está todo tranquilo, pastor. Pero la verdad es que hay gente que ha nacido también en cuna del diablo, de demonios, gente que ha pertenecido ancestralmente a esas líneas, a esos linajes, y entonces vienen en un entorno muy guerreado, porque hay un plan y propósito de Dios, porque le toca vivir geográficamente en un lugar complejo, o porque vienen de una data espiritual muy de ocultismo. Entonces eso hace a esas personas muy guerreadas, como era la iglesia de Pérgamo, que vivía donde estaba el trono de Satanás. Mira lo que está diciendo Jesús. Pero le dice, ¿qué le dice a ellos? ¿Qué te dice a vos que estás capaz en un pleno momento de guerra que parece que no hay tregua para vos? Dice, escribe al ángel, escribe a la iglesia en Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, te dice esto, y se manifiesta como tu guerrero, como el que tiene autoridad, como el que va a librarte y a romper las ataduras y hacer que tu vida, Pérgamo, sea una vida libre. No va a durar para siempre lo que ahora estás viviendo. Dios te quiere hacer habitar en lugar espacioso y la paz te seguirá y te alcanzará. Dale el aplauso, Pérgamo. Sabe que
Tu vida no es para estar ahí siempre. Aleluya. Y la iglesia de Tiatira es un rezongo santo. Es una iglesia, ¿viste esos momentos, pero bajos, muy bajos? Hablábamos recién de la iglesia de Éfeso como un momento sótano, pero esto, subsuelo, no sé cuántos niveles para abajo. Porque se está hablando de gente que, de mal que estaban, se les desglosa, se les dice de esta manera: una generación, una iglesia, un creyente, un estado, un momento, una estación de la vida, no sé cómo decírtelo, pero a cualquiera le puede llegar a pasar esto, que ellos estaban, entonces dice el versículo 21, necesitando arrepentimiento. ¿Por qué? Por cuestiones carnales. Dice versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sí, hay gente en pecado. Hay gente que mete el pie en el barro y sigue ahí. Y no cambia de actitud. Y no solamente se cae en pecado, a veces lo peor, se practica el pecado. Se inicia y se sigue haciendo. Y a veces, bueno, es que Dios es bueno. Dios sabe. O simplemente Dios no ve. Total, parece que nadie sabe. Y ahí estaba algo oculto. No hay nada oculto. ¿Para qué? El versículo 18, que él se le presenta y dice: yo tengo ojos como con llama de fuego. Como diciendo, yo veo. Yo veo que estás en malos pasos. Yo veo que precisás cambiar de vida, que precisás arrepentirte. Y no solamente había un problema de contaminación en lo carnal. Mirá el versículo 24. También está hablando de problemas doctrinales. Sí, porque se puede fornicar, se puede adulterar carnal, pero también espiritualmente. Dios te cela con celo santo. Dios quiere que te guardes como una novia para Él, en pureza. Y la pureza está acá en lo que dice la Biblia. Y hay cada uno por ahí diciendo cada desfachatez, ¿no? Uno dice, ¿pero qué están diciendo? ¿Sobre qué base? Y simplemente lo que termina pasando es que mi pueblo, dice el Señor, por falta de conocimiento perece. Es re importante que pertenezcamos a una iglesia, porque ahí están los formadores de Dios, y tienen que estar los 5 ministerios, están los maestros, están los pastores que tenemos que ser aptos para enseñarte a mantenerte en lo que es la pureza espiritual también. Y hay momentos donde uno necesita eso, una corrección de Dios, algo que nos haga reaccionar, y eso que es muy sanador, es tener un impacto del Cristo resucitado y manifestado de tal manera que genere temor reverente. Porque decime qué otra cosa podría generar este cuadro cuando a estos se le manifiesta, a la iglesia de Tiatira, versículo 18, se le manifiesta de qué manera. Dice, bueno, dile a Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, como diciendo, mirá, yo tengo luz en mi mirada y sé lo que estás haciendo, sé por dónde andás. Pero también le deja ver los pies de bronce bruñido, como que mirá, uno no quiere caer ahí abajo, digamos, y ser hollado por la autoridad de Dios como juez justo que es. Y eso tiene que estrallar en nuestros oídos. No, Dios al que ama disciplina. Imagínate si Dios te dejara, si vos o yo nos apartáramos en la nuestra y hiciéramos cualquiera y no hubiera quien nos llamara la atención, y Dios usa uno, usa otro, pero se usa a Él mismo, y de repente viene ese trato vehemente, frontal, pero con celo santo, con celo amoroso. Yo te guardo y te quiero librar de tus propias caídas, te dice el Señor. Dale el aplauso, porque para esto venía, para que ellos se arrepintieran. Es tiempo que te arrepientas, pero no quieren, le decía el Señor. Y vamos a lo que sigue, y estamos ahí ya casi en la recta final, y eso tiene que ver con lo que ahora vamos a estar también viendo en lo que viene ahora, que es en Apocalipsis también, donde estamos,
y veníamos hablando de la iglesia de Tiatira, y viene la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es una iglesia contemporánea, podríamos decirlo así, con su iglesia, la otra, ¿no? Pero esta iglesia es la aprobada, es la que vos y yo tenemos que permanecer y pertenecer a ella, la iglesia que tiene que ver entonces con lo que viene ahora. Iglesia de Filadelfia, esto lo puedes mirar ahí en el capítulo 3, y vas a leerlo a partir del versículo 7. Para que estoy tratando de abrir acá, a ver si me deja, y vamos ahí, y ya casi. A ver, versículo 7, ¿viste cómo son estas cosas? De repente, aquí vino, listo. Genial. Dice que la iglesia de Filadelfia es una iglesia aprobada. Vos viste, uno dice, ¿cuántas cuestiones, cuántos cuestionamientos, cuántos defectos, cuántos por qué y para qué? ¿Sí? En cuanto a eso que a veces parece que nunca vamos a alcanzar, pero esta iglesia nos da la tipografía de que si bien no vas a llegar a ser perfecto, vas a poder llegar a agradar a Dios. Y esto es súper importante, porque estamos hablando ya de los últimos tiempos de la existencia. Si son 7 periodos, las 7 iglesias, es este el tiempo de hacer el mejor esfuerzo, y capaz que no vamos a ser perfectos, pero poder agradar el corazón de Dios sí se puede. Entonces, cuando uno logra eso, tenés una manifestación del Señor, no de señalamiento, no de rezongo, no que bueno, te voy a liberar o esto o aquello, sino te voy a premiar. Porque es en vano servir a Dios y hacer lo mejor que se puede. No, eso va a traer rédito. Dios no es deudor de nadie. Aunque vos digas, pero ¿valió la pena? ¿Acaso estoy dejando mi vida? ¿Estoy sangrando? ¿Sí? Estoy con sudor de sangre tipo Jesús en Getsemaní y parece que no hay recompensa. Pero mírate en la iglesia de Filadelfia. Tanto que le dice, bueno, versículo 7 escribe a la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, como aseverando, ¿no? Vos andás en santidad y sos verdadero y de acuerdo a la verdad, para que se identifique. Pero también le dice, bueno, esto te dice el santo y el verdadero, también le dice el que tiene las llaves, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dale el aplauso, porque vendrá el momento que Dios te va a abrir las puertas. Pero hay que sembrar a veces con lágrimas y con vida, porque yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no eres perfecto, pero estás haciendo tu mejor esfuerzo. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Es para siempre simplemente buscar ser fiel a Dios y para nada de cambio? Dios es galardonador. Dios es recompensador. Dios no es deudor de nadie. Solo, no sé cuánto tiempo llevarían ellos sembrando y siempre las puertas cerradas, pero el Señor dice y te dice ahora, el Cristo manifestado te va a manifestar una puerta abierta delante de ti. De hecho, tenés la más importante puerta abierta, que es la puerta del reino de los cielos. Y Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Sabes qué? En este momento la iglesia te abre y te recibe de parte del Señor, y tenés la puerta de ingreso al cielo a través de su embajada, a través de Jesucristo. Pero esto está hablando también en terminología personal, individual, de realización. Dios es un Dios que bendice y prospera, porque a Él, ¿sabes? Cuando ves a gente prosperada, quédate tranquilo, que seguro es que sembró con lágrimas, sembró con su vida y le llegó el tiempo. Hay ocasiones para todo y para todos, pero los tiempos se acortan, así que Dios se apresura para poner por obra su palabra. Dale el aplauso y vas a ver, lo vas a ver realizado. Pero no solo eso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, eso es lo que hablamos de paciencia, la paciencia de Cristo. El apóstol Juan decía, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
te voy a sacar del mundo, te voy a guardar de la gran tribulación. Esto le dice a la iglesia de Filadelfia, pero termina diciendo a la iglesia de la Odisea, una iglesia sí que habla de aquellos que no se dan cuenta de su verdadera condición. Se creen que están bien, se creen que no tienen necesidad de nada, se creen que son ricos. Estoy bien. Y el autoengaño funciona, perverso, engañoso, más que todas las cosas es el corazón. Y en este tiempo, simultáneamente, en estos últimos tiempos, se da un poco eso, se puede dar eso. Y estos que pensaban que no necesitaban nada, se les hace justamente la atención, ¿no? Desde el cielo el servicio. Viene el Señor, se manifiesta resucitado, versículo 17. El Señor le dice, mira, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado. Y sigue, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, mira qué celo santo, mira qué amor, mira que no desentenderse de él, sino rescatarlo y decirle, no sigas así, reaccionar. Y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué lindo que el Señor nos saque de ese sótano, no, de ese subsuelo. Cuando uno vive en la inercia, algo inconsistente, algo irreal, es lo peor que nos puede pasar. Pero Él es tan bueno y tan no desentendido, porque somos su especial tesoro, que aunque pasara esto, Él es fiel y Él es verdadero. Lo último que te digo y que te dice el Señor en esta tanda de manifestaciones resucitado, versículo 21, nos lo dice a todos y engloba esto todo. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente, escucha esto, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El resucitado subió, se sentó a la diestra del Padre y ahora te está diciendo, bueno, seguí mis pisadas, yo estoy contigo, yo vivo, tu Redentor vive. En cualquiera de tus momentos, Él es tu Dios. Él no te desecha. Él está para corregirte, estimularte, enderezarte y premiarte. Y premiarte. Pero lo más importante es que vamos a ser semejantes a Él. Este cuerpo mortal va a ser transformado y seremos con un cuerpo de gloria como el que hoy tiene Cristo. Y no solo eso, nos vamos a ir al seno de Papá Dios, al seno de Dios, ahí con Cristo, a la diestra del Padre, donde se le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Inclina tu rostro. Eres hermoso, Dios. Gracias que no eres una estatua, no eres una esfinge, no eres una imagen muerta y mortecina que tiene boca y no habla, manos y no las mueve. Así son los ídolos de ellos, dice el Salmo, y semejantes a ellos lo que los hacen y en esos confían, pero tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Dios. Tú eres el que estás, el que nunca te vas, el que nunca te fuiste. Aunque nosotros nos vayamos, tú eres el buen pastor que su vida dio por sus amigos. Pero eso no sería completado si no hubieras vencido a nuestro postrer enemigo, la muerte. Hoy, Jesús, declaramos, Señor, que aún en el momento más extremo no será para muerte, porque si tú resucitaste,
nos vas a resucitar juntamente contigo en vida. Si tú vienes en vida nuestra, en vidas seremos resucitados, seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. En vida tú vas a premiar, Señor, a los de la iglesia de Filadelfia y a todos aquellos que en los peores de los momentos que les toque vivir no se abandonen y no te abandonen, sino que tengan, Señor, la convicción de que tú, Señor, mantienes tu puerta abierta, tus brazos abiertos, Señor, y tú al que amas también disciplinas. Ayuda a que cada uno corra su propia carrera y pelee su propia batalla de tal manera que alcance el premio. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.